Bien, buenas tardes. Vamos a dar continuación a la clase de ayer. Sin antes, vamos a dar unos 5 minutitos. Si tienen alguna consulta, alguna duda, la podemos recabar en este momento. Los escucho. Disculpa, buenas noches. ¿Podrías levantar el sonido, el audio? No te escucho muy bien. Gracias. Ok, a ver. ¿Me dicen si ahora me escuchan mejor? Bajo, muy bajo. ¿Se escucha bajo? ¿Está bajo su audio o está muy alejado del micro? No se escucha, está muy lejos. A ver, buenas tardes. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Todavía se escucha bajo? Sí, ahora sí ya se le escucha mejor, ingeniera. Ok, listo. Gracias. Bien. Buenas tardes, como les decía, vamos a dar inicio. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta con las láminas que les presenté el día de ayer para continuar. Sí, ingeniero, una consulta. Si bien es cierto, en el año 2007, con el terremoto de Pisco, bueno, también tuve experiencia porque trabajé para las Naciones Unidas, no hubo un buen desarrollo por parte de la defensa civil. En el año 2015, cuando, digamos, el niño costero, se eligió a una autoridad, pero a una autoridad que no fue del gobierno regional ni, digamos, de ahí del norte. Se eligió a una persona ajena, y si bien es cierto, tampoco no se llegó a desarrollar al 100% todo el plan de desarrollo en la reconstrucción. Esto debido más o menos ¿a qué? No, voy a estar en clase. A ver, un momentito, voy a apagar micrófonos. Traten de tener los micrófonos, por favor, apagados para que nos podamos un poco escuchar y entender. Bueno, yo siempre les digo, pues esa pregunta siempre me la hacen y yo siempre les respondo que muchas veces estos temas se ven desde un tema político. Igual pasó en el 2007. En el 2007 la reconstrucción no estuvo a cargo del INDECI, sino que estuvo a cargo de Forsur, como yo les comentaba ayer. Entonces, de igual manera, ahora en el 2011, 2017, la reconstrucción no se sale. A ver, el ente técnico normativo es CENEPRED. Todos deberíamos, o sea, todos entonces entenderíamos que debería ser el CENEPRED quien ejecute, pero el CENEPRED no es un ejecutor. Entonces, por esa razón fue que, digamos, se designa primero a una autoridad para la reconstrucción. Si bien el rol ejecutor lo tienen los gobiernos regionales y locales, ¿no? Y los sectores en el SINAGER. Se creó esta entidad, pero ya este es un tema, digamos, de decisiones políticas, ¿no? Porque sí, pudo haberse elaborado el plan integral de reconstrucción que se ha hecho. Hay un plan integral de reconstrucción que en el camino lo han venido ajustando en varias cosas, tanto en los proyectos que se están desarrollando, porque todavía se está ejecutando algunos proyectos, o sea, algunos ya lo conocen, desde no está todavía ejecutado todo. Incluso este año ya se ha transferido fondos para la autoridad y tiene igual incluso nuevo jefe la autoridad. Entonces, es un tema político. No podemos, digamos, decir que por qué razón, porque esto fue una decisión del presidente de la República. O sea, siempre pasa y es cuando debilitamos los sistemas, ¿no? En este caso, de esa manera también se debilita el sistema. Pero en el camino hicieron algunas correcciones, eso sí. Algunos proyectos se transfirieron para la ejecución de los gobiernos regionales, otros los están ejecutando algunos gobiernos locales, y los, digamos, de mayor envergadura, pues están ejecutándolo directamente esta autoridad para. Ese sería, digamos, mi comentario con respecto a esto que me preguntaba. Bien, entonces, vamos a pasar, si no hay otra pregunta, o hay alguna otra más. Buenas noches, una consulta. A ver, adelante. ¿Por qué los tiempos en el tema de la reconstrucción son tan ligeros? O sea, pasan 2, 3 años y realmente las obras se ejecutan muy lentas, otras son observadas, el proceso de adjudicación. Es demasiado los tiempos que pasan. Cuando fue el tema de Pisco, creo que hasta ahora Pisco en su totalidad todavía no está ni siquiera reconstruido. Bueno, Pisco, sí, hay todavía muchos problemas todavía. Imagínense, ya han pasado, ¿cuánto? Más de 12, 13 años. Bueno, se ha dicho siempre que en el país siempre hay un problema para el tema de lo que es la reconstrucción cuando hay un desastre de gran magnitud. Y también, pues, los tiempos que se tienen que
digamos, recurrir a lo que es la ley de contratación del Estado, la asignación de recursos, designar quién es la empresa. Entonces, todo eso muchas veces alarga los procesos. Pero esto, digamos, no tiene que ver nada con el tema del sistema como tal, sino que incurren otros también, podríamos decir, otros factores externos que vienen, digamos, a hacer que los proyectos que están dentro de lo que es un plan, porque hay un plan para reconstrucción, se alarguen los tiempos. Pero como les decía, ya eso no es un tema del sistema de gestión de riesgo como tal, sino que ya es un tema de selección, de ejecución, contrataciones, a quién se le va a destinar la inversión que existe. Entonces ya todo eso, digamos, sale de las manos de lo que es el Sistema Nacional de Gestión. Ujú. Bien, entonces, Disculpe, pero si está, yo creo que sí debería estar dentro del sistema, porque si el sistema propone, digamos, los procesos, cómo va a ser la ejecución, la contratación, y no ve que culmina, que se redondea la acción, muy aparte de los temas de la Contraloría, que tiene una acción directa, también el sistema no estaría completo. es que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, como sistema, a ver, ¿cómo le digo? No dicta las normas para contrataciones. Las contrataciones del Estado están normadas por el MEF, y esto ya pues todos lo sabemos. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre tiene que ver con el tema de cómo se hace la gestión, por eso es la palabra, ¿no? Cómo se administra, cómo se lleva lo que es el riesgo de desastre en el país. Pero ya lo que es las contrataciones, eso tiene un marco paralelo, podríamos decirlo así, que tiene que ver con la ley de contrataciones del Estado. Esa pues es manejada y administrada y dirigida por el Ministerio de Economía. Entonces, el sistema como tal no es, digamos, el ente, porque el sistema no es un ente, perdón, sino que las entidades que están dentro del sistema no tienen, digamos, ese rol para poder decir, no, tienen que ejecutarlo en 5 días, o por ejemplo, CNP, no, lo tienen que ejecutar en 10 días, no, porque eso ya hay una ley paralela, que es la ley de contrataciones del Estado, y todo lo demás que se desgrana de allí, el INVIERTP y todo lo que se solicita para que se pueda ejecutar las inversiones. Entonces, digamos, no tiene, digamos, el sistema de gestión de riesgo de desastre esa potestad para poder establecer tiempos, porque ya eso está normado por la ley de contrataciones del Estado. Ingeniero, disculpe, Buenas noches. referente al mismo tema. Si bien es cierto, el sistema, como usted dice, solamente da las normas, da las pautas, más las contrataciones del Estado es la que va a seleccionar a las empresas que van a adjudicar las obras. Pero ¿no cree que usted ahí en ese divorcio está justamente la corrupción? Le digo esto por experiencia, porque en el año 2007 con Pisco, que trabajé para las Naciones Unidas, estuve trabajando ahí. Las Naciones Unidas nos contrató a nosotros, nos pagaba por hora, pero sin embargo a la hora de despacho digamos, de alimentos del aeropuerto de Pisco, no había gente para cargar, digamos, cargar los camiones, habían voluntarios. Y entonces yo conversaba con el encargado y me decía, acá todos son generales, acá todos mandan, pero nadie mete la mano. O sea, estando todo el personal de tropa disponible, no cargaba los camiones. Y yo le digo que los camiones que teníamos eran 20 camiones y para cargar un camión se demoraban cerca de 8 a 10 horas porque eran voluntarios y no se les puede exigir. Entonces por ahí empezaba una cosa. Después la reconstrucción, empezaron las licitaciones por parte del gobierno Fondesur, que fue el encargado. Ahí corrió dinero por debajo de la mesa un montón. Entonces, si queremos evitar la corrupción, ¿no cree usted que justamente es ahí ese divorcio el que genera todo esto y da, como quien ha dicho, echa la ley, echa la trampa? A ver, las leyes ni los sistemas van a detener la corrupción, y eso lo sabemos todos. La corrupción es un tema de cada persona que está dentro. Si yo trabajo en una entidad y me ofrecen, yo digo no, esto es un tema ya, digamos, de la persona, de la ética. Pero actualmente también la Contraloría hace esa revisión. Ya hay muchos que están sancionados, inclusive inhabilitados para no trabajar en el Estado, ¿no? En el gobierno en los 3 niveles. Entonces, es un tema también de su persona. Yo siempre digo, el tema de las inversiones, de las contrataciones, no es las leyes ni los sistemas los que están mal, sino que son las personas del país.
sea, es un tema ya de cada persona. Ahí no tiene que ver nada el sistema, la ley, o el proyecto, o la adjudicación, sino cómo se hacen los procesos, y quién hacen los procesos y todo eso de esas personas. No, yo estoy de A acuerdo ver, con usted en el caso de que usted dice las leyes y las normas, claro, están ahí hechas, ¿no? Y eso no tiene problema, el problema está en las personas. Pero si justamente queremos que esas personas, digamos, no contaminen, porque la Contraloría al final simplemente es un ente que no tiene poder, solamente investiga y lo manda a la carpeta, o sea, no sancionador, solamente... no, ya es, ay, perdón, que apagué. No, ya es sancionador. Lo siento, discúlpame, te apagué sin interés. Estaba apagando el micrófono de otra persona. Sí hay, Perdón, ya sanciona. la sanción es administrativa, pero no judicial por parte de la Penal Contraloría, también, ya hay penales y civiles. porque hasta Ya te ahorita no hay pueden. ningún preso por parte de la corrupción, le digo. Han pasado más de Bueno, Pisco. entra a la página de la Contraloría y te vas a dar cuenta cuánto. Yo conozco a varios que estoy Yo conozco alcalde de Pisco que todavía siguen siendo alcaldes de Pisco y sigue ahí. porque posiblemente no los hayan acusado, pero eso no es el tema, digamos así. El tema de la corrupción ya es otro asunto. Porque como yo digo, son personas que ejecutan, son personas que implementan, y eso va a depender de las personas. Yo tengo más de 20 años de trabajar en gobiernos, no solo acá en Perú, sino fuera de Perú, y hasta el momento no tengo ningún problema de ese tipo, porque siempre he tratado de hacerlo lo más transparente que pueda. Y he contratado también proyectos. A ver, Johan, hablan, Pastor, dime lo que me quieres preguntar, por favor. Johan, ¿me estás levantando la mano? ¿Vas a preguntar algo? Sí, buenas noches. Disculpe la tardanza. Precisamente para aportar también con lo que estaba diciendo el compañero anterior. Si bien es cierto, la ley está dada, pero el tema es que directamente hay, se podría decir, profesionales, como decía, no echan la ley, echan la trampa, de que saben cómo sacarle la vuelta precisamente a esta ley, y como lo dice nuestro compañero, ¿no? En Piura mismo hay autoridades que han hecho mal uso del dinero de la reconstrucción, por ejemplo, aquí en Piura, ¿no? En una inversión para supuestamente mitigar los estragos del fenómeno del niño, que precisamente llegó el fenómeno del niño y se llevó toda esa inversión. O sea, en Piura, para la descomatación del río Piura, para prevenir el fenómeno del niño, se invirtió, no recuerdo exactamente bien la cantidad, ¿no? Pero vino el fenómeno del niño en el 2017, se desbordó el río, hizo estragos y medio, y la inversión quedó en nada, ¿no? Y lamentablemente nadie actuó, nadie abrió un proceso, ¿no? Y lamentablemente eso quedó como oídos sordos, nadie se hizo, quisieron interponer, quisieron hacer algo, pero los mismos especialistas o abogados de la institución, se puede decir de que atentaron contra el Estado mismo, ¿no? El gobierno regional contra el Estado, donde interpusieron como un tema de apelación, algo así, y se quedó en nada, ¿no? Sí, pero Ahí, es lo que yo les digo, o sea, ese es un tema que, digamos, en este momento no lo vamos a resolver. O sea, ya sabemos que se da, y siempre así sean las normas y las leyes lo más claras que tengamos, pues habrán personas eso que es no la verdad. van a aplicar. Entonces, yo prefiero que continuemos, las preguntas las enfoquemos en el Claro. tema, porque, digamos, si no nos vamos a meter en un embrollo que al final ustedes saben que vamos a dar vuelta y vamos a caer ahí. ¿Ok? Tiene razón, seguimos adelante. Digamos. Entonces, no sé si hay alguna consulta con lo de ayer, pues quiero hacer un pequeño repaso rapidito para que ustedes a la hora del examen pues que van a presentar tengan claro. ¿Alguien más? Adelante, ¿quién habló? Habla Henry Portocarrero. Adelante, gente. Una pregunta. Usted anoche habló sobre que el año 2022 el gestión de riesgos ya es considerado como una política.
Usted antes de eso también mencionó que el acuerdo nacional, como política de Estado, o sea, se estableció lo que es gestión de riesgo de desastres. Pero cuando me ha quedado como una duda cuando usted dice que el año 2022 ya el ordenamiento, la gestión de riesgo de desastres en sí ya se considera como una política en sí, lo que antes no era. Ya, a ver. Ya, listo, te entiendo muy claro lo que me dice. A ver, yo les decía esto. A ver, vamos a regresarnos a la lámina. Aquí está, aquí. Yo les decía que en el Perú, en el año 2002, se realizó el acuerdo nacional donde se implementaron políticas de Estado. Y como les dije ayer, las políticas de Estado son políticas que nos coberturan o nos cubren, o digámoslo todos, pues, nos tenemos que cumplir. Desde el ciudadano, como decimos acá en el país, el ciudadano de a pie, hasta el presidente de la República. Entonces, digamos, esa es una política de Estado. Y la política del Estado 32 fue la que se estableció para la gestión del riesgo del Estado. ¿Ok? Hasta ahí. Después de esto, teníamos la Política Nacional de Gestión de Riesgo en el 2012, pero actualmente esa política, vamos a llegar a la otra, la política nacional, si se fijan, ya es una política nacional, política de Estado es como un gran sombrero que tenemos, son, si no me equivoco, 38 políticas las que se dieron en el acuerdo nacional, pero son de Estado, pero esta viene siendo ya políticas nacionales. ¿Por qué? Porque son, digamos, de donde se desprende cada una de las estrategias que vamos a realizar para poder implementar la gestión del riesgo de desastre en el país. La política de Estado, si te fijas aquí, a ver, vamos a regresarnos otra vez, solo dice esto. A ver, ¿qué dice acá? En esta parte amarillita. ¿Qué dice? Nos comprometemos a promover una política de gestión de riesgo de desastre con la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas, así como el patrimonio público y privado, promoviendo y velando por la educación de la población y sus equipamientos en las zonas de mayor seguridad, reduciendo las vulnerabilidades, con equidad e inclusión bajo un enfoque de procesos que comprenda la estimación y reducción del riesgo, la respuesta ante emergencias y desastres y la reconstrucción. Entonces, es declarativa. La política de Estado es declarativa. Se declara, no solo se dice, nosotros hacemos eso y nos comprometemos a tal cosa como Estado, ¿no? Pero ya la política nacional, que se ha actualizado ahora en el 2021, en el 2021 se actualizó, porque había ya una política nacional que la traíamos desde el 2012, pero en el 2021 se actualiza. Y ¿por qué se actualiza? Porque les decía ayer que precisamente el CEPLAN, que es el Centro de Planeamiento Estratégico Nacional, sacó una ley y una guía para elaborar políticas. Y le pidió, eso pasó en el 2019, le pidió a todos los ministerios de que cada uno comenzara a revisar sus políticas y de acuerdo a eso estableciera la nueva política conforme a la metodología que ya estaba implementada. Inclusive, se dijo así, revisen las políticas que tenemos de nivel nacional, las políticas nacionales en el país, no la de Estado, la política nacional. Porque las políticas nacionales tienen estrategias, tienen lineamientos, ¿no? Y tienen objetivos prioritarios, ¿no? Que hay que cumplir. Por ejemplo, la salud tiene una política de salud. El Ministerio de Educación tiene su política de educación y allí en la política ellos implementan todo lo que son las estrategias, los objetivos prioritarios, las acciones estratégicas. Por eso miren, vamos a hacer este símil, un ejemplo. Tenemos la constitución política, pero es lo general que tenemos en el país. Pero de ahí se tienen que desprender políticas. Si yo quiero mejorar, un ejemplo, me vuelvo a mi tema, gestión del riesgo de desastre. Si yo quiero reducir la vulnerabilidad, yo tengo que tener una política de gestión del riesgo de desastre, la cual dentro va a contener lineamientos, estrategias, acciones estratégicas. Y el sistema, además de tener la política, también hace un plan NAGER, el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, ¿no? Hace un plan. Y en el plan ya baja a un nivel, digamos, más de detalle, donde pone más, además de las acciones estratégicas multisectoriales y responsables, indicadores, porque todo plan, toda política tiene que tener indicadores para saber si yo estoy cumpliendo.
Entonces, esa es la diferencia, si se dan cuenta, entre la política de Estado, que es declarativa, y la política nacional de gestión del riesgo desastre al 2050 que se aprobó en el 2020. ¿Ok? No sé si me di a entender. Una No. botellita con agua, Anita. Uno por uno, porque si no, no se va a escuchar, por favor. No tienen Sí, sí. varios micrófonos encendidos. A ver, Sí se entiende, sí se ha entendido. listo. Ahora sí, ok, ya. Entonces, esa es la diferencia. Recuerden de que la política nacional de gestión de riesgo del 2050 es como la que va a operativizar esa política de Estado que tenemos en el Perú. Y el plan AGER ya es el detalle de quién es el responsable y qué competencia tiene para lo que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en sus diferentes estrategias a implementar. ¿Ok? Listo. Entonces, no sé si hay una pregunta más, si no ya pasamos para continuar con la presentación. Ya. Entonces, hablábamos de la composición, ¿no? Y responsabilidad. Recuerden cuáles son los que tienen el rol técnico, ¿no? Asesor, CEPLAN, CENEPRED, INDES. Eso es muy importante que siempre lo tengan en cuenta, que la rectoría la mantiene la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros. También siempre recuerden esto, independientemente que el CENEPRED y el INDES si ahora pertenezcan o se hayan adscrito al MINDEF, quien tiene la rectoría es la PCM siempre del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Y quienes tienen el rol ejecutor del sistema es los gobiernos nacionales, en el caso de los sectores, los gobiernos regionales, sectores o ministerios también, recuerden que ahí están los ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿Ya? Bueno, los componentes, no se olviden de los componentes, voy rapidito, solo haciendo un repaso rápido: gestión prospectiva, correctiva, reactiva, y esto tiene 7 procesos, ¿no? Tenemos reconstrucción, estimación, prevención, reducción, que es de la gestión prospectiva y correctiva, y tenemos de la gestión reactiva, rehabilitación, respuesta y preparación, o preparación, respuesta, rehabilitación. ¿Ok? Bien, entonces vamos a continuar acá. Aquí nos quedamos. Entonces, ayer mirábamos lo que eran los responsables técnicos normativos del SINAGER, ¿no? Les decía quiénes eran los involucrados y cuál era el papel que jugaba acá. Pero también el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre tiene mecanismos financieros. Y aquí voy a la pregunta que me hacía uno de ustedes, que decía el tema de las contrataciones. La ley de contratación es la misma para cualquier tipo de sistema, político, inversión, proyecto que se haga. Eso no lo vamos a cambiar nunca. Nadie, o sea, ningún sistema lo cambia. Pero sí, cada uno, digamos, salud tiene ciertos programas presupuestales, ¿no? Gestión de riesgo de desastre tiene sus propios mecanismos de presupuesto con los cuales cuenta para poder implementar la política y el plan AGER. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos financieros en la gestión del riesgo de desastre? Tenemos el presupuesto por resultado, el PP 068 y el FONDES, ¿no? Y tenemos también una protección financiera, que eso es ya cuando sean desastres de mayor magnitud. Hay seguros que permiten al país que en caso se presentara un desastre de mayor magnitud, pueda hacer préstamos a la banca internacional y poder solventar, digámoslo así, poder dar respuesta a todo lo que es ese desastre de mayor magnitud. Entonces, ¿cuáles son esos instrumentos, no, mecanismos financieros? Tenemos uno que es el programa presupuestal 0078, reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastre prevalente. Entonces, es un programa presupuestal de naturaleza multisectorial, o sea, todos los sectores lo tienen, que busca reducir la vulnerabilidad ante la ocurrencia de peligros de origen natural e inducidos por la acción humana, planteando resultados específicos ante problemas determinados. Entonces, mayoría de municipalidades, gobiernos regionales, sectores, tienen este programa presupuestal 0062. Si no lo tienen es porque el de planificación y presupuesto de esa municipalidad no lo conoce o no sabe cómo ponerlo dentro de su presupuesto. Y esto se lo digo porque personalmente lo he visto. Estuve en municipalidades que llegué y les pregunté en algún momento tu presupuesto, ¿qué hay en tu programa presupuestal, en tu línea de lo que es gestión de riesgo? Y me dijo, no sé qué es eso. Nos fuimos donde el de presupuesto no lo tenía incluido. No lo tenía incluido dentro de lo que es su plan de inversión, ¿no?
Entonces, si no lo conocen, si no lo tienen, tampoco van a poder acceder a esos fondos. A ver, Eliana, adelante. Eliana, ¿me escuchas? Adelante. Sí, ¿se me escucha? Buenas noches. Sí, te escucho. Buenas noches. Buenas noches de Tacna. Adelante. Justamente tengo esta inquietud sobre el programa 068. Según mis limitaciones en este tema, y me preocupa, anteriormente estuve en un gobierno local diferente, ahora estoy en otro. Siempre mi inquietud era por el 068, yo iba a presupuesto a indicarles sobre este tema y no me daban información, no me daban el detalle, y siempre o sea, no le daban la importancia necesaria dentro del presupuesto general de la entidad a la 068. Siempre lo minimizaban, ¿no? Y es algo tan importante en el caso de en temporada de lluvias, ¿no? Ya considerar, y siempre teníamos esa limitación, no sé si en otras entidades pasaban por lo mismo. Entonces ahora ya con este programa, con esta capacitación, quisiera profundizar más para yo también apersonarme al área de presupuesto y de alguna manera coordinar para que se pueda financiar de la manera correcta. Esto es lo que quisiera, bueno, sugerirle, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches. Ya, ok, bien. A ver, recordemos, bueno, ya ustedes, algunos ya me han dicho que están en algunas municipalidades, el plan de inversión anual de cada una de las municipalidades, el plan hoy se le llaman, o sea, el plan operativo de inversión, contiene todos los programas presupuestarios, ¿no? Algunos no los puede ejecutar el gobierno local, en este caso provincias y distritos, y solo lo ejecuta el gobierno regional. Pero el programa presupuestal 0068 sí lo pueden ejecutar todos los niveles de gobierno. Es cuestión de que dentro del presupuesto que se tiene asignado para esa municipalidad o región, se deje una línea presupuestal. ¿Ustedes han entrado alguna vez a la consulta amigable del MEF? Pregunto, ¿han entrado alguna vez a la consulta amigable del MEF? No, todavía no. Ya. No. Pues sí. Entonces, voy a dejar un espacito entre cuando tengamos, a ver, son las 7:36, a las 8. A las 8 voy a hacer un corte rapidito, 5 minutitos, voy a entrar a la consulta para que vean cómo se estructura cada municipalidad su presupuesto. Y supongamos que una municipalidad tiene 1 millón de soles. De ese 1 millón de soles asignado, ellos distribuyen el presupuesto. Y sí o sí deben de dejar un presupuesto asignado en este programa presupuestal 062. Solamente cuando hay emergencias o desastre es que la municipalidad puede hacer cambios presupuestales, o sea, que agarre de otro programa y lo ponga en la 068, o puede acceder a fondos adicionales, si es que lo amerita esta emergencia. Pero en tiempo normal tienen que asignar estos fondos para hacer ¿qué? Prevención, reducción de riesgo. Recordemos que eso es antes de que pase el desastre, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que los que hacen estos de, ¿cómo se llama esta oficina? Planificación y presupuesto. Ellos son los que, digamos, conocen todos estos programas, pero también tienen que tomar en cuenta las necesidades que tiene cada uno de los distritos, provincias y gobiernos regionales. No, la reducción del riesgo, mejor dicho, la gestión del riesgo no sale fuera de la gestión municipal ni regional, es parte de. Lo que pasa es que muchas veces se nos olvida dejar fondo en esa línea de trabajo, porque siempre van a tener que dar alguna asistencia, van a tener que dar alguna respuesta y van a tener que rehabilitar algunas cosas cuando se presente el desastre. Pero antes de, también se tienen que hacer otras acciones en la prevención de riesgos. Entonces, por allí pues viene lo que es el programa presupuestario. Vamos a seguir para que vayamos bien. Entonces, también para lo que es la gestión del riesgo desastre tenemos el FONDES, ¿no? El FONDES fue creado, ¿se acuerdan que yo les decía en la presentación anterior? Me voy a regresar también para que lo podamos recordar y también a la vez
articular con esta parte aquí. Entonces, hubo una ley que le decía yo, la 3458, que esta ley fue la que creó en el artículo 4, ahí dice, creas el Fondo para Intervenciones para la Ocurrencia de Desastres Naturales, FONDES. El FONDES nace después del fenómeno del niño costero. ¿Por qué? Porque se vio la necesidad de que era necesario crear un mecanismo que permitiera a las municipalidades, gobiernos regionales y sectores poder dar una respuesta y poder rehabilitar después de que se dé. Entonces, se crea el FONDES y además se emite un decreto supremo, que este lo emite el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el 132-2017, y ¿qué es este decreto? Este decreto regula y dicta las normas generales para que se pueda implementar, o que se pueda ejecutar, o que se pueda acceder a los fondos del fondo, ¿no? Bien, entonces, vamos acá. Entonces, el FONDES, a ver, hay un micrófono encendido, por favor, ayúdenme, porque yo tendría que estar apagándolos a cada rato. Entonces, el FONDES está conformado ¿por quién? Por la Comisión Multisectorial del FONDES y también por la Autoridad para la Reconstrucción. Lo que tiene el Plan Integral de Reconstrucción, lo que se invierte, sale del FONDES, en lo que es reconstrucción. Entonces, ¿quiénes conforman esta comisión? El Ministerio de Economía y Finanzas, quien lo preside, el Ministro de Defensa o Ministra de Defensa, y el Ministro de Ambiente o Ministra de Ambiente. El director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción para el caso del Plan Integral de Reconstrucción. ¿Cuáles son las funciones de esta comisión? Priorizar la atención de las solicitudes realizadas por los 3 niveles de gobierno para diferentes casos. O sea, como les decía, el fondo está creado no solo para lo que es respuesta, rehabilitación, o sea, después del desastre, reconstrucción, no, sino también desde antes, porque también hay intervenciones de mitigación y capacidad de respuesta. Cuando hablamos de mitigación, es reducción de riesgo. Intervenciones de peligro inminente, respuesta y rehabilitación y la reconstrucción. Y también, bueno, en el caso de la Autoridad de la Reconstrucción, lidera y ejecuta el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambio, fenómeno del niño costero 2010. El otro mecanismo financiero que tiene el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo es la protección financiera. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, está organizada y gestionada de manera integral por el MES. O sea, esto sí lo maneja totalmente el MES y alineada al marco macrofiscal y a los sistemas nacionales de tesorería, endeudamiento, de presupuesto y de inversión pública. Entre los mecanismos que más se destaca se tiene lo siguiente, o sea, dentro de esta protección financiera, ¿qué es lo que tenemos? Reservas de contingencia. Hay una reserva de contingencia que se activa si es que se da un desastre o de una magnitud mayor, ¿no? De repente puede ser un nivel 4, de repente puede ser un nivel 5. Cuando me refiero a los niveles, de repente que hay algunos que no lo han escuchado, son los niveles de emergencias o desastres. El 1, 2, 3 lo puede ejecutar el gobierno regional o local, pero el 4 y el 5 ya coordina el 4, el INDECI, con los demás gobiernos regionales y locales, y el 5, ahí sí coordina y lidera el INDECI en conjunto con los sectores. ¿Por qué? Porque ya es, por ejemplo, un fenómeno niño costero. Si se diera un sismo de gran magnitud en la costa central del Perú, que también abarca varios departamentos, eso también sería un nivel. Entonces, reservas de contingencia, líneas de crédito contingentes, préstamos de la cooperación bilateral o multilateral, fondos de estabilización fiscal y la transferencia de riesgo. Esos son 5 mecanismos que contiene la protección financiera en el Perú. Hay varias infraestructuras a nivel nacional, y más esto dirigido a lo que es los activos críticos. Últimamente escuchamos mucho, ¿no?, de los activos críticos, que son aquellos infraestructuras que nos ayudan para que se den los servicios, para que se dé el servicio aéreo, el servicio de puerto, y esos ante un desastre tienen un mecanismo de protección financiera, que es la transferencia de riesgo, o sea, tienen seguros. El país compra seguros porque imagínense de haber un desastre de mayor magnitud, ¿cuánto dinero se tendría que invertir para poder reconstruir? Entonces se hacen esos seguros, porque es, digamos, la manera
más económica de poder restablecer ese tipo de servicios que son, digamos, necesarios para toda la población del país. Entonces, este es otro mecanismo, digamos, de lo que es los mecanismos financieros, que es la protección financiera. Entonces tenemos, recuerden, entonces 3 para la gestión del riesgo desastre, tenemos el programa presupuestal 0068 y tenemos también el FONDES y también la protección financiera, ¿no? Pero esto es, como dice aquí, directamente lo maneja y lo gestiona y lo organiza el MER, porque ya esto es para, digamos, desastres de mayor magnitud, que sea necesario hacer uso de estos fondos. Por eso es que, miren, Perú tiene una gran ventaja sobre muchos países en América Latina. Hay un fondo de reserva de esos bonos que tiene el país a nivel internacional, que por esos fondos es que el país, digamos, se sostiene ante un desastre, digamos, si se presenta un desastre de mayor magnitud. ¿Por qué? Porque estos fondos permiten que al país le den préstamos para que pueda, digamos, levantarse rápidamente y que la economía no se afecte tanto. Entonces, por eso es muy importante estas reservas de contingencia que tiene el país a nivel internacional. Bien, entonces vamos a pasar a la unidad 5. No sé si hay alguna consulta hasta allí. Voy a ir preguntando cada vez que termine una unidad. Ingeniero, una pregunta. Adelante, gente. Por decir, un gobierno local ha identificado, por decir, un peligro, por ejemplo, una inundación. Ya. ¿Cuál sería el proceso o los procedimientos para que se acoja al PP 0068? Ya esa es otra capacitación. A ver, te lo digo rapidito. Lo que pasa de que va a depender, por eso les decía yo, va a depender del momento, si es antes del desastre o después del desastre. Si es antes del desastre, con el programa presupuestal 0068, si lo tienen en la municipalidad, en el gobierno local o en el regional, podría, digamos, de allí tomar recursos y poder distribuirlos para poder, digamos, hacer medidas de prevención y reducción del riesgo. Pero si es después del desastre, entonces ya hay otros mecanismos, como les decía, el FONDES. El FONDES ve lo que es, o sea, se puede acceder al FONDES para lo que es preparación, respuesta y respuesta y rehabilitación y reconstrucción. ¿Ya? Pero eso sí, tiene que haber una declaratoria de estado de emergencia para poder acceder a esos fondos del FONDES. Pero también el FONDES tiene mitigación, eso es antes de que pase el desastre. Entonces, son mecanismos, digamos, que como si ustedes ya trabajan en esto o están, digamos, empezando a trabajar en lo que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, en lo que es gestión de desastre, tienen que comenzar a conocer todos estos mecanismos, porque a la medida que ustedes vayan conociéndolos, va a ser mucho más fácil que ustedes puedan, digamos, apoyar, porque a veces también la gente que está en presupuesto en las municipalidades, en los gobiernos regionales, aunque los gobiernos regionales tienen, digamos, sus profesionales tienen un mayor nivel de conocimiento porque de repente han estado en muchas cosas y van aprendiendo. Pero en los distritos y en las provincias, a veces los de planificación y presupuesto no manejan mucho estos temas. Entonces, ahí es donde las personas que están en gestión de riesgo desastre traten de manejar estos mecanismos para que ustedes puedan, digamos, como dijo, no recuerdo la profesional que habló, que me preguntó, poder, digamos, orientar, ¿no? De qué manera se puede acceder a estos fondos. A ver, ¿quién levantó primero? Danitza, creo, si no me equivoco. Danitza, adelante. Buenas noches, Karina. Sí, tenía una duda y consulta con respecto a estos fondos financieros o presupuestos, ¿no? Que dan por emergencia, más que nada en el sector educación y principalmente mi específica es direccionado a las unidades ejecutoras de educación, ¿no? La sugerencia. A través de qué, así es, a través de qué específica o con qué nombre viene ese presupuesto para atención de emergencias. Gracias. Mira, ya, en todos los niveles es el PP 068, que es el programa, a ver, yo no me aprendo así al pie de la letra los nombres, pero sí te los puedo decir.
Programa presupuestal 0078, reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencia por desastre previo. Todos, a todos los niveles de gobierno aquí van a encontrar ese nombre. Por eso a las 8 yo les voy a mostrar rapidito esta consulta amigable para que ustedes vean que en todos los niveles, sectores, gobiernos regionales, gobiernos locales, este es el nombre que tiene y allá adentro están los diferentes inversiones que se hacen con lo que es la gestión del riesgo de desastre. ¿Ok? Mariana, termino con Mariana y continúo. Adelante. Antes que pase, Mariana, por favor, si Dime, podría Dani. continuar nuevamente con lo que referías al 068 del PREVAED. Justamente a nosotros, o sea, eso lo maneja prácticamente la ODENAGED y las direcciones regionales del sector educación. Pero en las direcciones regionales tenemos 4 productos en la cual pues involucra el gasto, ¿no?, del 068. Uno de ellos es para lo que es publicidad, el otro con referente a la adquisición e implementación de dispositivos, asistencias técnicas a los directivos y docentes, ¿no? Pero más no nos da para poder atender específicamente una emergencia, por ejemplo, en una institución educativa. Entonces, por eso era mi duda, ¿no? Porque todavía no se genera, creo que en el 068 del PREVAED, este presupuesto para poder dar atención o poder adquirir los recursos que requiera la institución educativa para reducir las vulnerabilidades y riesgos. Gracias. Es una pregunta, aquí yo no manejo esta parte. ¿La UGEL depende del gobierno regional o del Ministerio de Educación directamente? Las UGELes dependen de las direcciones regionales, pero el presupuesto que viene desde el MEF va directamente a los gobiernos regionales y estos lo transfieren a las direcciones regionales de educación, ¿no? Por eso te decía, en planificación y presupuesto es que hacen la distribución de los diferentes programas presupuestarios. Y ellos, digamos, son los que abren las líneas a qué cosas se van a ejecutar en lo que es en el programa presupuestal 0062. Entonces, dependiendo, digamos, de la necesidad y de los recursos también, porque como digo yo siempre, los recursos no son infinitos, entonces así hacen la distribución. Ahora, si hay una emergencia, entonces ya puedes acceder a otro tipo de fondos, como el FONDE, pero eso ya también el gobierno regional, en el caso que, digamos, es el que está directamente con el tema de las unidades de gestión local de educación, es el que tendría, digamos, que gestionar este fondo para la mejora, por ejemplo, si fuese un colegio o una institución educativa que sufrió un daño, ellos tendrían que gestionar. ¿Okay? Bien, no lo puedo ahondar porque si no nos vamos a dar una vuelta aquí. Este es un tema también bastante amplio, el tema de los presupuestos, y eso ya es, digamos, un tiempo que ustedes tendrían que, digamos, más horas para poder entrar a lo que es el programa presupuestal 068 y sus diferentes líneas que tiene para lo que es gestión de riesgo de desastre. Dime, Mariana. Sí, buenas noches. Mire, en el tema que usted mencionó de que había 3 formas, ¿no?, para adquirir recursos financieros, ¿no? Alfondes, la 068, no recuerdo el tercer mecanismo. La protección financiera. La protección financiera. Yo trabajo en el sector salud. ¿Qué pasa? Que los establecimientos han sido evaluados con el ISH y están en categoría C. ¿Cuál de estos fondos yo puedo pedir para que se activen o pedir el presupuesto para la intervención por el nivel que ha obtenido, un nivel C que considera pues en riesgo y que no es seguro para lo que está todo el recurso humano y el personal porque acude a hacer la atención, ¿no? En este caso el público. ¿Cuál de estos fondos se ¿Dónde podría...? me dijiste? ¿Dónde estás ubicada? En Pisco, en el sector salud, Minsa. Tu hospital está, el índice, ¿cuánto? Sí. Sí, en ISH, ¿no? En la evaluación de seguridad hospitalaria. Sí lo conozco. Sí Sí. conozco el índice. Ajá. Ya, ok. Lo que pasa es que, a ver, yo sé que el sector salud ha hecho estos índices y, digamos, ha determinado a nivel nacional cuál es ese nivel de vulnerabilidad que tienen los diferentes hospitales. Pero para ello tiene que hacer un expediente, porque no solamente es la infraestructura en el índice, sino que es la parte administrativa,
infraestructura, equipamiento, y no recuerdo cuál otro, ¿no? Son creo 4, ¿no? 4, Tres. 3, ahí está. 3. Entonces, como es, digamos, un todo, entonces ya eso requiere un expediente, y eso sería parte de una reducción del riesgo, porque vas a reducir vulnerabilidad. Ahí Entonces puede ya, entonces acudir al ujú, FONDES. el fondo de mitigación podría ser, pero tendría que ser el sector quien lo gestione, ¿no? Porque ya allí sí no tiene, digamos, el gobierno regional directamente que se gestione para que puedan ustedes elaborar el expediente técnico y poder O sea, reducir es la decir que, vulnerabilidad. claro, es decir, si yo ya tengo lo que es la evaluación con categoría C, bueno, sí, lo hacen unos especialistas, ¿no? En este caso, ¿no? El ingeniero civil, el arquitecto y el epidemiólogo. Elevar el expediente al MINSA, ¿es lo que estoy entendiendo? Sí, mira, yo una vez revisé un expediente precisamente o sea, el hospital que te evalúan ustedes directamente, si no me equivoco, ¿no? El nivel. Y hay No bien, recursos para hacer ese expediente, entonces yo sí sé que algunos hospitales hicieron expedientes para poder acceder a recursos para que se les pueda, digamos, primero revisar el expediente, hacer todo, y después, una vez que el MINSA le da el sí, pasarlo al MES, y el MES le puede hacer una acción. Entonces, todo es un proceso, porque ese sí es de prevención o de reducción del riesgo, no es, digamos, de emergencia. Eso no tiene que ver con emergencia, entonces, ni con desastre, sino que antes de, porque es una reducción del riesgo, porque lo que encontraste fue tu vulnerabilidad. Ujú. como usted mencionaba, pues que el FONDES también puede hacer la rehabilitación, ¿no? En el caso fuera No, de... rehabilitación es después del desastre. Este es un Ya. proceso que, fíjense en lo que yo les mostré, a ver, me voy a regresar rapidito, para que no se confundan. A ver, aquí, fíjense. Prospectivo y correctivo son los procesos de estimación, a ver, voy a poner mi resaltado. Entonces, esta es estimación antes del desastre, prevención antes del desastre y reducción antes del desastre. ¿Qué hago aquí? Reducir vulnerabilidad. ¿Qué hago aquí? Prevenir que haya vulnerabilidad. Entonces, después del desastre, bueno, y antes del desastre también es la preparación. Yo me preparo para atender la emergencia, para atender el desastre. Y después que se da el impacto, viene la respuesta, que es todo lo que es salud y vida. ¿A qué nos referimos cuando es salud y vida? Atención a la población que está siendo afectada, o sea, sacarla de los sitios donde están en riesgo, darle alimentación, ponerlas en un sitio más seguro, albergues temporales y todo lo que tiene que ver con eso. Esa es ya la atención cuando le damos lo que es la asistencia humanitaria. Y después viene rehabilitación, después del desastre también, pero esto tiene que ver más que todo con servicios básicos, infraestructura, medios de vida, ¿para qué? Para poder dar continuidad a los servicios, ¿ya? Entonces, lo que me estás hablando es reducción de riesgo. Estamos aquí. Ok, gracias. Listo. Bien, vamos a continuar. Entonces, quedamos aquí y ya vemos el tema de mecanismos financieros y pasemos a lo que es, estoy subiendo la hora. Ya, gestión del riesgo, funciones, ¿no? Ya vimos mecanismos, ahora vamos acá. Entonces, parecido al cuadrito que miramos anteriormente, pero ahora vamos a ver también con los niveles de emergencia. Entonces, el rol decisor, como les dije anteriormente, ayer, lo tiene el presidente de la República y mediante el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, ¿no? Que es el famoso CONAGER. Se reúne cuando hay un desastre de mayor magnitud, y entonces se reúne todos los ministros en pleno, junto con el presidente o la presidenta de la República, y entonces entre ellos ya deciden qué acciones se van a tomar para poder atender ese emergencia. El rector, decíamos que era la PCM, ¿no? De todo el sistema, el asesor, el CENEPRED y el INDECI, el ejecutor son los sectores, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que aquí son distritos y provincias, ¿no? Entonces, por favor. Bien. Entonces, son los ejecutores y van a ejecutar los 7 procesos. Volvemos a repetirlo. Estimación, prevención, reducción, reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación.
Eso lo ejecutan los sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales. El rol financiero lo tiene el MES, porque el MES es el que da la plata, ¿no? Y ante él es que se hace toda la gestión. Y el rol participativo, decíamos que era la población, las ONG, el sector privado, dentro de lo que es el rol participativo. Ahora, cuando se nos presenta, perdón, un desastre o una emergencia, entonces allí sí hay niveles que atender. Entonces los niveles 1, 2, 3 lo puede atender los gobiernos regionales y locales. Lo pueden atender los gobiernos regionales acá, y los gobiernos locales, ¿no? Los niveles 1, 2, 3. Porque, ¿qué se dice dentro de la gestión del riesgo de sal? Si el gobierno, un distrito, no puede atenderlo, tiene que ir a su nivel superior, en este caso la provincia. Si la provincia no lo puede atender, entonces pasa al gobierno regional. Hay un principio dentro de la ley 29664, la ley del SINAGER, que se llama principio de subsidiariedad, y a eso se refiere este principio, que si el distrito no puede, entonces lo hace la provincia. Si la provincia no puede, lo hace el gobierno regional. Y si el gobierno regional ya no puede atender esta emergencia, entonces ya pasa a un nivel 4. Aquí donde estoy con mi resaltador. Acá, este es un nivel 4, perdón. Este es un nivel 4. Ya en un nivel 4, ya en el nivel 4, el gobierno regional también está involucrado, pero coordina directamente con el INDEC. Si ya no sobrepasó, digamos, sus capacidades técnicas y económicas, entonces lo asume el INDEC en conjunto con el gobierno regional. Y si es un nivel 5, entonces en el nivel 5, allí sí es el INDEC quien coordina y conduce toda la emergencia, y articulando y coordinando con los otros sectores. Entonces, esos son, digamos, niveles de emergencia cuando se nos presenta un desastre o una emergencia, o sea, después que se da el golpe, el impacto de un peligro, ¿no? Entonces, eso, digamos, son las responsabilidades de la ejecución de lo que es el SINAGER. Cada uno, miren, si se fijan, cada entidad tiene su rol dentro de lo que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Sal. A veces también estos roles se confunden, y también en el tema del presupuesto, del programa presupuestal 0068, hay líneas que no digamos, hay acciones que no las puede, o intervenciones que no las puede realizar ni el gobierno provincial ni el gobierno distrital, solo el regional. Y hay líneas hay intervenciones que solo la pueden hacer los sectores. O sea, todo está, digamos, distribuido en dependencia de las competencias de cada uno de los que ustedes ven en este gráfico, de acuerdo a las funciones y competencias. ¿Ok? Así. Ingeniera, disculpe una consulta. ¿En dónde es que se detalla las competencias de cada uno de acuerdo a los niveles? Eso está en la ley 29664. Hay un artículo que te habla sobre la declaratoria de estado de emergencia. No me preguntes el artículo porque yo no lo sé así de memoria, no soy una máquina. Pero sí, ahí está, ¿no? Búscalo en el reglamento de la ley. En la ley está, pero más así. Pero en el reglamento sí está el detalle de los niveles de emergencia. ¿Ok? Gracias, ingeniera. Listo. Entonces, las funciones de la PCM. Vamos a ir viendo cada una de las entidades involucradas, sus funciones. A ver, déjenme borrar esto, porque no se va a quedar en el. Entonces, la presidencia del Consejo de Ministros, que es a lo que le llamamos, ¿no? PCM, conduce, supervisa y fiscaliza el adecuado funcionamiento del SINAGER. La PCM se encarga de todo lo que es conducir la política, conducir el planager, ver que todos vayamos cumpliendo o quienes no están cumpliendo con lo que dice el SINAGER, y, digamos, ver los mecanismos para poder apoyarles a los diferentes niveles de gobierno para que avancen. Dicta los lineamientos e instrumentos, cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos por el país y las políticas de Estado del acuerdo nacional. Entonces, ellos son los que, por ejemplo, cuando se formuló la política de gestión del riesgo, la política nacional de gestión del riesgo al 2050,
La PCM era el ente que dirigió esta parte, lo que era la formulación de la política, y ellos se encargaron de dirigir también lo que era el plan AGER. Propone junto al MEF la estrategia financiera. Miren, cada año el PREVAED, que es el programa presupuestal que les digo, ¿no? Que para lo que es la gestión del riesgo de desastre, incorpora siempre algunas líneas de intervenciones que de repente en el año, un ejemplo, en el año 2021, hubieron ciertas intervenciones que no se tenían, digamos, no se tomaron en cuenta para poder dar respuesta en lo que era la emergencia de un desastre, y para el 22 las incorporaron. Entonces, eso es lo que hace también la PCM, proponer al MEF y decirle, mira, MEF, esta intervención no está aquí dentro del programa presupuestal. La podemos incluir y vamos a diseñar cómo se hace esa intervención. Porque cada una de estas intervenciones que están en el programa presupuestal son diseñadas por cada uno de los sectores y conjunto con la PCM para que el MEF las revise y las apruebe. Entonces, esa es otra función que tiene la PCM. Y otra función que tiene la PCM es implementar acciones y mecanismos de coordinación para una adecuada articulación de las funciones del CNPRED y el INDES. Entonces, PCM está en constante coordinación con estas dos entidades. Recuerden que son las dos entidades normativas, técnicas normativas, en la gestión del riesgo de desastre. Cada una, de acuerdo a su componente que administra, digámoslo así, que gestiona, es que ella coordina con estas dos entidades. Entonces, estas, digamos, son parte de las funciones que hace la presidencia del Consejo de Ministros. CNPRED. CNPRED es el otro ente técnico normativo que tiene la gestión del riesgo de desastre. ¿Y qué hace el CNPRED? Formula instrumentos técnicos normativos, fortalece capacidades, brinda asistencias técnicas y realiza seguimiento, monitoreo y evaluación. Entonces, todo esto en el marco de la gestión prospectiva, correctiva y la reconstrucción. Adelante, Álvaro. Disculpe, ¿podría regresar a la imagen anterior un momento, por favor? ¿Aquí? Muchas gracias. Ya, ¿la paso? ¿Sí? Sí, gracias. Listo. Entonces, el CNPRED se encarga de todo lo que es la instrumentación de la gestión prospectiva y correctiva. También asiste a las municipalidades, gobiernos regionales y sectores para que puedan implementar los procesos de la estimación, prevención, reducción y reconstrucción. También emite guías, planes, directivas, informes, etcétera, manuales, para que se pueda, digamos, desarrollar todo lo que es concerniente a lo que es estimación, prevención, reducción y reconstrucción, en lo que es el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. Ingeniera, tengo una consulta. Adelante. Sí, te escucho. ¿Quién habló? Hola, ingeniera. Soy Rocío González. Sí, Adelante, Rocío. yo vivo en Ica, por ejemplo. Y acá, el río Ica, han estado avanzando con un tema de mejoramiento, ¿no? En el río antes que venga el agua. Y ahorita ya está el agua y está casi para rebalsarse. Y no llegaron a terminar la obra, porque incluso los muros que todavía faltaban echarle concreto para seguir levantándolos, están con los fierros de construcción expuestos porque no llegaron a hacer esos paneles, ¿no? Y hay una abertura en una parte de la pared de concreto que han hecho, ¿no? Que se ve atrás de eso está pues las rocas, las piedras, ¿no? De eso. En ese caso, por ejemplo, no han terminado, no han concluido con esa prevención, ¿no? Sabiendo que en estas fechas siempre hay viene el agua, ¿no? Que el año pasado no ha sido tanto así, pero, o sea, ya tienen conocimiento que son fechas que podrían venir agua y prevenir alguna emergencia, ¿no?
En ese caso, ¿qué hace el CENEPRED, no? Ya. Que A no ver, yo les concluye. decía al inicio, el CENEPRED no es un ejecutor. Yo les dije, a ver, regresémonos a esta rapidito. Recuerden quién es el ejecutor. Los ejecutores son los gobiernos regionales, los sectores y los gobiernos locales, las provincias y los distritos. El CNP lo único que hace, y es lo que les decía aquí, es formular instrumentos para que se pueda implementar la gestión del riesgo, fortalece capacidades, o sea, da asistencias técnicas, capacita, etcétera, en lo que le corresponde a ellos. Y también realiza seguimiento, monitoreo y evaluación a lo que es el plan AGER, que se está implementando. Pero no tiene, digamos, un rol fiscalizador, porque eso es lo que lo hace es la Contraloría de la República. Ah, ok, eso me confundí un poco este término, como dice realizar seguimiento, pero no netamente Ya, ejecución. es que le hace Por eso. realizar seguimiento, monitoreo y evaluación, pero es al plan AGER, al Plan Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre, de que cada entidad vaya implementando cada una de las estrategias, objetivos y acciones que están dentro del plan AGER. Ellos son los que dan ese seguimiento, pero no a a la las teoría, obras, digamos. a las obras no. A la teoría, digamos, que tienen que hacerlo. Exacto, exacto. Pero la ejecución no. La ejecución, eso ya es un tema de la Contraloría, que digamos si hay algún mal uso de los Ese recursos, programa, o hay un vicio en las obras, ya eso tienen que verlo ellos. de ingeniera, gracias. Bien, las funciones del INDECI. El INDECI, bueno, el Instituto Nacional de Defensa Civil, formula instrumentos técnicos normativos en los procesos que le corresponde, en este caso es preparación, respuesta y rehabilitación, fortalece capacidades para la respuesta y rehabilitación ante emergencias y desastres, da asistencia técnica, apoya en la conformación de, por ejemplo, de todo lo que es la brigada, que es rescate, también apoya en lo que es la conformación de grupos para intervenir ante desastres, etc. Brinda asistencia técnica con respecto a la gestión reactiva y genera las propuestas pertinentes para la declaratoria del estado de emergencia. Entonces, el INDECI es el que se encarga de coordinar en conjunto con los sectores y gobiernos regionales para emitir una declaratoria de estado de emergencia, si es que, digamos, se presenta un desastre, una emergencia en algún sitio, o también por un peligro inminente, que se le llama peligro inminente cuando ya está, digamos, por materializarse o por presentarse un desastre o una emergencia. Un ejemplo, ¿recuerdan en el 2016, diciembre, que se dijo hay posibilidades de que se dé un fenómeno del niño, ¿no? No se decía exactamente ya está el fenómeno, sino que podría suceder. Entonces, eso es un peligro inminente. Estamos con la inminencia, con el peligro ahí cerca, pero todavía no llega. Entonces, ahí es donde también se pueden emitir algunas declaratorias de emergencia para que los diferentes niveles de gobierno hagan acciones de preparación, de respuesta y de rehabilitación y poder, digamos, estar mejor preparados cuando se presente el desastre o la emergencia. ¿Sí? Bien. A ver, son las 8:11. Déjenme un requisito, voy a hacer una consultita. A ver, un favorcito, por favor. Hiromi, ¿estás en el Zoom? Sí, ingeniera. Una consultita rápida, estaba haciendo la consultita. Listo, vamos a seguir. A ver, vamos a hacer vamos a detenernos un poquito aquí. Voy a mostrarles, a ver, estamos en la lámina que yo veo. Sí, vamos a detenernos aquí. Vamos a ver lo que les decía rapidito para que lo conozcan. A ver. Voy a dejar de presentar esto. Y vamos a entrar a la consulta amigable para que rapidito ustedes vean cómo está distribuido 070.
¿Me puedo conectar aquí? No. Ya compartí. Para los que no conozcan todavía, les presento. ¿Están viendo una página web del MES que dice Transparencia Económica? Sí, sí, ingeniero. Sí, ingeniera. Sí. Listo. Ok. Esa página, uno la busca como consulta. Aquí ustedes pueden ver. A ver. Acá. Usted la busca aquí, como consulta amigable. Así se le busca. Entonces les va a aparecer esta página. Entonces, esto que está aquí es nivel de gobierno. Vamos a entrar aquí. Vamos a entrar a una municipalidad distrital. Díganme una, a ver, el que diga primero un distrito. La de Ica. Castilla. ¿Perdón? De Ica. Ica, distrito. Distrito de Ica, sí, todo Ya, Ica. listo. Entonces, entramos acá, Ica, buscamos provincia de Ica y municipalidad Ica, ¿no? Ustedes así se va buscando, digamos, cada uno de los niveles de gobierno. Categoría presupuestal, y aquí buscamos la 061, a ver si la tienen. Aquí está. Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastre. Busquemos aquí a ver qué es lo que están haciendo. Producto, proyecto. Dice que están, una que se llama capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencia y desastre, y otra que es edificaciones seguras. Esto es ICSE, por si acaso. Sí saben lo que es ICSE, ¿no? Las intenciones técnicas de seguridad. Entonces vamos a entrar a esta. A ver qué es lo que están haciendo allí. Dice que desarrollo de simulacros en gestión reactiva. Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres. Y están también administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres. O sea, están comprando kits para poder atender a la población ante una emergencia o desastre. Entremos a los kits, a ver qué hay. ¿En qué se gasta? Miren, aquí dicen que se gasta. Entremos a esta función y que dice orden público y seguridad. A ver la fuente. Recursos directamente recaudados y recursos, no tiene que ver mucho si se fijan, miren. Eso es lo que pasa a veces, que se destina a una cosa y se dirige a otra. Vamos a buscar ahora un sector, para que vean que tiene el mismo nombre. A ver, un gobierno regional, denme un nombre de un gobierno regional. Gobierno regional Piura. de Ucayali. Callao, El de dijeron. Cusco. Piura. A ver, Cusco, Gobierno vámonos a Cusco. regional de Piura. Ucayali. Vámonos a Cusco, para que vean Cusco cuánta plata tiene. Yo fui primero, Piura. Ya, entremos a Cusco, cuéntame a Piura. A ver, Cusco, miren, Cusco, este es Cusco, estas son todas sus dependencias regionales. Miren, total ellos tienen 2.777.544.938 soles. Poquito plata, ¿no? Bien, entonces busquemos a ver, aquí como es gobierno regional, vamos a tener que buscar por dependencia. Vamos a irnos a ver, educación. Urubamba, educación, hospital, red de servicios. Departamento, a ver, la sede central, a ver si encontramos ahí la 068 en la sede central. Categoría presupuestal. 068, 0000000, no, acá está. Ahí está, miren, el mismo nombre. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastre. Todos los niveles de gobierno tienen esta línea de este programa presupuestal. Que la usen, que distribuyan los recursos para ella, eso ya es de ellos, ya es competencia de ellos que lo estén haciendo o no. El producto, a ver qué está haciendo, dice, mira, mejoramiento y ampliación de los servicios educativos de nivel inicial, priorizados por Lugel, Cusco, etapa 1, región Cusco. Instalación de defensa ribereña en la margen izquierda del río Vilcanota. Ampliación y mejoramiento del servicio de protección contra inundaciones en los sectores de Rachipata y Lima Punku, margen izquierda y derecha del río. Creación del servicio de protección contra huaicos e inundaciones en el sector de Queyocasa y Unuraquín. Mejoramiento de los servicios de prevención y control de incendios. Acciones comunes, capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencia, estudios para la estimación del riesgo y población con prácticas seguras. Y aquí está la distribución, miren, de recursos. Por ejemplo, vámonos aquí.
Instalación de defensa ribereña. Dice que han destinado 4.472.012 soles. Eso es lo que tienen en su presupuesto. Como estamos comenzando, todavía no ejecutan, ¿no? Apenas en enero. Por eso se les perdona. Y aquí dice control de inundación. Este es el proyecto. Y vamos a ver cómo se estructura este gasto. Adquisición de activos no financieros, subgenérica, construcción de edificios y estructura, otro gasto no financiero. A ver qué hay aquí. Detalle de subgenérica, otras estructuras específicas, vamos a tener específica, estructuras diversas, vámonos a la función, a ver en qué lo está gastando. Orden público y seguridad, qué raro. Bien, vamos a regresarnos. Vamos a ver aquí. Función, orden, sí, orden público y genérica. Ahora dirección funcional. Gestión de riesgo y emergencia, ahí está, vamos a ver que ya está dentro. Riesgo funcional, prevención de desastre, y vamos a ver la meta. ¿Qué es la meta? ¿Qué es lo que van a hacer? Aquí está. Defensa ribereña, eso es lo que están haciendo ahí. Defensas ribereñas en el río. Esto puede ser roca al volteo, pueden ser muros de contención, etcétera. ¿Ok? Entonces, así de esa manera es que ustedes pueden ver los presupuestos de cada una de sus regiones, distritos y cómo lo están gastando. Uno más, un sector. Vámonos ahora a un sector para que vean que es el mismo nombre, ya para terminar y pasar, seguir con la presentación. Vamos a agarrar, a ver qué sector quieren ver. Educación, creo que había alguien aquí, ¿no? Sí, por favor. Ya, vamos a entrar a educación. Entonces, educación es un pliego. Vamos a ver ese pliego de educación. Mira, aquí están todos los pliegos que tiene educación. A ver, vamos a entrar a Tumbe, vamos a entrar a Tumbe. Vamos a ver qué hay en Tumbe. Ejecutora. Universidad Nacional, esta es la universidad. No, aquí no vamos a encontrar la 078. Vamos a buscar otra. Vamos a irnos a educación, pero vamos a entrar. Vamos a entrar a educación siempre y vamos a ver aquí en qué pliego entramos. Para eso encontramos la 078. Nacional de Evaluación de Educación, Centro de Vacunación, universidades, universidades. Ingeniero, se le escucha, pero así a lo lejos. A ver, es que Muy bajo. me separé, a ver, me separé del micrófono. ¿Ahora sí me escucha? Quiero ver. Sí. A ver, ya, listo. Vamos a entrar a salud. Salud sí. Es más fácil encontrar su inversión en gestión de riesgo. Aquí está. A ver, seguro, instituto, ministerio. Todo. Tiene que tener aquí un hospital, administración central, Centro Nacional de Programa Nacional de Inversiones, programa de creación. Vamos a entrar acá, la administración central. A ver si por ahí encontramos la 068. Sí, aquí está. 0078, aquí la tienen. Miren, en el sector también igualito lo van a encontrar el nombre. Reducción de vulnerabilidad y atención de desastre. Y en este caso salud tiene 14.236.306 soles para todo el país, para invertirlo en temas de gestión de riesgo de desastre. De lo que está haciendo, acciones comunes, capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias, personas con formación y conocimiento. En el caso de salud, allí tiene que ver temas también, como le decía a una de ustedes, aquí donde entran, si es que formulan algún proyecto, hacen algún expediente técnico, entonces entra en lo que es la gestión del riesgo. Pero en este caso, si se fijan, solo hay para preparación y respuesta, no hay para prevención y reducción de riesgo. Entonces, eso digamos, lo elabora el sector. Entonces, pudieron ver, ya voy a salirme de acá, recuerden que se entra como consulta amigable. Este es el total, ¿no? Este es el total. Están los niveles de gobierno, y ahí ustedes pueden entrar a los distritos, gobiernos provinciales, locales, regiones y sectores. Y todos tienen el programa presupuestal 0068. Aquí en esto sí no pueden decir que no pueden acceder, sí, toditos. Toditos los niveles pueden acceder a este programa. Ok, me salgo, voy a volver a la presentación.
Ay, qué salud. Ya me salí, José Luis. Ya me salí. Ya, sigamos entonces. Bien, decíamos los sectores en la gestión de riesgo, ya miramos lo que era el índice y el CN3 y los sectores. Los sectores, bueno, sectores le llamamos a todo lo que es, digamos, por ejemplo, un sector salud. El sector salud tiene que ver el ministerio, las gerencias regionales que están en cada uno de los gobiernos regionales, es salud y todo lo que es el sector salud. Entonces, en el caso de los ministerios del gobierno central generan normas también, los instrumentos y los mecanismos específicos necesarios para apoyar lo que es la gestión del riesgo de desastre. Entonces, un ejemplo, el Ministerio de Educación en algún momento elaboró un plan sectorial de gestión del riesgo de desastre del 2017 al 2021. Pero además de eso, también el Ministerio de Educación ha elaborado nuevas guías para poder realizar la evaluación de riesgo de desastres, ¿no? Por ejemplo, aquí dice lineamiento con elaboración del informe de evaluación del riesgo de desastre en proyectos de infraestructura educativa. Y educación es uno de los sectores o ministerios que ha trabajado bastante el tema de gestión de riesgo. También salud, como aquí teníamos una compañera que es la que... Ay, Ica, ¿no? ¿En Ica es que trabajas en salud? En Pisco. Pisco. Entonces, ella hablaba de lo que eran los hospitales seguros. También salud tiene una política nacional de gestión de riesgo de desastre, tiene este índice de vulnerabilidad y ha venido trabajando en varias cosas en lo que tiene que ver con la gestión del riesgo de desastre. Asimismo, también Ministerio de Vivienda elabora reglamentos que tienen que ver con que incorporan la gestión del riesgo de desastre. Por ejemplo, en el 2016, el reglamento de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano sostenible ya incorporó la gestión del riesgo de desastre. Pero también vivienda, lo que es el Ministerio de Vivienda en temas de agua, ha venido trabajando e incorporando la gestión del riesgo. Ya tienen guías para la evaluación del riesgo en infraestructura de saneamiento, tienen también su propio EDAN, que le dan es la evaluación de daños y necesidades que se realiza cuando se da un desastre. Entonces, cada uno de los sectores también vienen emitiendo normativas para que su sector se, digamos, alinee a lo que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Y también tenemos entidades técnico-científicas, ¿no? Que estas emiten informes, emiten reportes, etcétera, sobre los peligros y o peligros asociados. Cuando hablamos de peligro, un ejemplo de lluvia, hay peligros asociados a esa lluvia, como cuáles, pueden ser deslizamientos, pueden ser derrumbes, pueden ser inundaciones. Entonces, estos son los que nos van a dar toda la información del peligro. Por ejemplo, INGEMED tiene que ver con lo que es evaluación de peligros geológicos o movimientos en masa. CENAMI nos da todo lo que es relacionado a los peligros hidrometeorológicos. ¿Y cuáles son esos? Sequía, lluvias, granizadas, bajas temperaturas, etc. Y, por ejemplo, la DHN es otra entidad científica que ellos dan todo el monitoreo, todo lo que es los informes, los avisos por oleajes anómalos, tsunamis, o sea, prácticamente todo lo que es la zona costera y algunas cuencas que hay dentro del país. Bueno, tenemos otras entidades técnico-científicas, el IGP, que tiene que ver con lo que es sismo, con lo que es volcanes. También tenemos el IGN, que es el instituto que tiene que ver con todo lo que es la cartografía nacional a nivel de todo el país. Las universidades también son parte de estas entidades técnicas que también producen investigación científica que puede ser apoyo para la gestión del riesgo. Bien, vamos a pasar a este otro tema.
Además de lo que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, el reglamento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre que fue aprobado con el Decreto Supremo 048-2011 de la PCM, allá dentro de ese reglamento también se habla del Sistema Regional de Defensa Civil. ¿Y a qué se refiere con el Sistema Regional de Defensa Civil? Dice el artículo 18 del reglamento del SINAGER. Funcionamiento de los grupos de trabajo para la articulación y coordinación del SINAGER. En el inciso 18.5 dice, articulan la gestión reactiva a través de el Sistema Regional de Defensa Civil, los Centros de Operaciones de Emergencia Regional, los COER, y los Centros de Operaciones de Emergencia Local, los COEL, las plataformas de defensa civil regionales y locales. Entonces, ¿qué significa esto? De que a nivel, digamos, de gobierno regional hay un sistema de defensa civil que tiene que ver directamente con gobiernos regionales y locales, o sea, distritos y provincias. ¿Y eso a través de qué se hace? A través de las plataformas de defensa civil. O sea, la gestión reactiva está directamente, digámoslo así, articulada con los gobiernos regionales y locales. Entonces, ¿qué es la gestión reactiva? Como les decía anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los gobiernos regionales y locales? Son los conjuntos de acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres, ya sea por un peligro inminente o por la materialización del peligro. Entonces, tienen que articular y coordinar lo que es la preparación y de qué manera lo hacen los gobiernos regionales y locales. Bueno, 1, información sobre escenarios de riesgo de desastre. Planeamiento, plan de contingencia, planes de continuidad operativa, planes de emergencia, plan de operaciones de emergencia, perdón, plan de educación comunitaria, plan de rehabilitación, entre otros. Desarrollo de capacidades para la respuesta. ¿Y cuáles son esos? ¿En dónde se debe hacer ese desarrollo de capacidades? En el grupo de trabajo para la gestión del riesgo de desastre. En el caso del gobierno regional, quien lo preside es el gobernador regional y lo conforman los gerentes o directores de cada una de las gerencias regionales. El grupo de trabajo de la gestión de riesgo de desastre de los gobiernos locales, los distritos y las provincias, quien lo preside es el alcalde, y está conformada por todos los jefes, directores de las diferentes oficinas de la municipalidad, ya sea distrital o provincial. Los voluntariados, los grupos de intervención rápida para emergencias y desastres, que se les llaman DIRET, las plataformas de defensa civil, entre otros. Y también lo que es monitoreo y alerta temprana. O sea, los gobiernos regionales y locales están llamados, y es parte de sus funciones en el sistema regional de defensa civil, de hacer monitoreo y alerta temprana. Por ejemplo, hay lluvias intensas. Ahorita precisamente estamos en un escenario de lluvias intensas y hay unos departamentos que ya están en emergencia por lluvias intensas. Ya están habiendo inundaciones en algunos sitios, ya está habiendo huaicos, en otros sitios ya están, digamos, los deslizamientos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno regional o local? Hacer monitoreo, estar constantemente revisando qué puede pasar y buscando cómo poner a buen recaudo a la población. No esperar hasta que ya llegue el desastre y comenzarlos a mover. Y también instalar sistemas de alerta temprana. Hay sistemas de alerta temprana que son, digamos, con tecnología y hay otros que son a nivel comunitario. Asimismo, también los gobiernos regionales y locales también pueden hacer sus propios simulacros. No hay que esperar a que lo haga el INDECI a nivel nacional y les diga a cada uno de los niveles de gobierno para poder hacer simulacros. No, ellos tienen la potestad, los gobiernos regionales y locales, de poder hacer los simulacros cuando ellos crean conveniente y de acuerdo al peligro que hay en la zona. Asimismo, también hacen gestión de recursos para la respuesta. Bienes de ayuda humanitaria, equipos de comunicación. Ustedes saben que la mayoría de los COER y COEL tienen al menos un radio. ¿Por qué? Porque cuando hay un desastre, una emergencia, lo último que va a fallar va a ser los radios, comunicadores, porque el internet puede fallar, el teléfono va a fallar, celulares o fijos van a fallar, pero lo que es la radio no. Entonces, equipos de comunicación generalmente son radiocomunicadores los que se tienen, equipos de alerta temprana, vehículos para el transporte de bienes de ayuda humanitaria y equipos para búsqueda y rescate. Entonces, todo esto es preparación y es lo que tiene que trabajar el Sistema Regional de Defensa Civil, que son los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Asimismo,
está el otro proceso, que es la respuesta, y que tienen que trabajar los gobiernos regionales y locales. Búsqueda y rescate, ustedes saben que cuando hay una emergencia o desastre, a veces hay personas extraviadas, o si es un sismo, personas que están, digamos, debajo de escombros, y hay que buscar cómo sacarlas de allí, rescatarlas. O los primeros auxilios. Generalmente hay personas que necesitan algún tipo de ayuda en cuanto a lo que es primeros auxilios. Extinción de brotes de incendio. Hay muchos, por ejemplo, los sismos generan muchos incendios. Apoyo solidario, evacuaciones, comunicaciones de emergencia, rescate de bienes humanos. Asimismo, también atención prehospitalaria, manejo de materiales peligrosos. Hay zonas cuando hay un desastre, una emergencia, que hay materiales peligrosos que tienen que ser manejados por personas especializadas. Incendios urbanos, control y seguridad, evaluación de daños y análisis de necesidades, que es el EDAN Perú, que se sirve para que los gobiernos regionales y locales puedan conocer realmente cuánto es el daño que se ha dado en la zona. Sistemas de comando de incidentes, comunicaciones de emergencia. También para la respuesta se hacen otras intervenciones. Bueno, además de la evaluación de daño, instalación de albergues, una vez que ya, digamos, una vez que se dé el desastre, a veces, y es la mayoría de veces hay personas damnificadas y hay que instalar estos albergues. Atención hospitalaria en los albergues, remoción de escombros, administración y distribución de ayuda humanitaria y habilitación de vías de comunicación. Entonces, todo esto se hace para lo que es la respuesta y esto es parte del sistema regional de defensa civil. Y la otro proceso que está dentro del sistema regional de defensa civil, vamos a pasar esta. Bueno, estas son imágenes que les puse. Por ejemplo, qué acciones son para la atención a la población en el caso de respuesta. Aquí, por ejemplo, vemos todo lo que es un almacén con bienes de ayuda humanitaria, ¿no? Pueden ser carpas, calaninas, colchones, etcétera. Aquí vemos la instalación de un albergue temporal, ¿no? Está, digamos, el terreno. A veces también los gobiernos regionales tienen que disponer de algunos terrenos para instalar estos albergues. También allí se tiene que hacer una gestión del albergue, porque hay que llevar alimentos, hay que preparar alimentos, la seguridad de las personas que están allí. También se debe de ver el tema de los casos de violencia, tanto familiar como doméstico, etc. Asimismo, hay momentos en que hay que hacer traslado con traslados humanitarios, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay momentos en que cuando se da un desastre quedan personas extraviadas en algunos sitios. Entonces, cuando se dio, por ejemplo, el sismo que se dio en Amazonas en el 21, sí, claro, 21. En el año 2021, ¿no? En noviembre, a finales de noviembre, se tuvieron que hacer varios vuelos de asistencia humanitaria. ¿Por qué? Porque allí, como era una zona de turismo, habían turistas, tanto nacionales como extranjeros, que se habían quedado varados. Pero además de eso, hubieron zonas que prácticamente quedaron aisladas. ¿Por qué? Porque hubieron muchos derrumbes y muchos deslizamientos. Y se tuvieron que trasladar a la familia hacia otro sitio. Asimismo, también todo lo que es la gestión del albergue tiene que ver con algunos, ¿no? Algunos recipientes como baldes, como ollas, como incluso los baños sanitarios para que puedan las personas que están en los albergues hacer uso de ellos. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que es la atención cuando se da un desastre, y a eso es la respuesta, y es parte de lo que es de las intervenciones que hace el gobierno regional y local en el sistema regional de defensa civil. Y lo que es el proceso de, bueno, este se le da, esta es una síntesis de daños que hubo en algún desastre. Y la rehabilitación, que tiene que ver con 4 subprocesos. Uno es el restablecimiento de los servicios públicos e infraestructura. Generalmente, cuando hay un desastre, hay servicios que son indispensables. ¿Y como cuáles dirán ustedes? Agua, ¿no? Desagüe, ¿dónde vamos a colocar las excretas de las personas? Porque si no se atiende esa parte, puede ser un foco de infección y se puede haber un brote de enfermedad. Entonces, La luz. Luz, exactamente, la electricidad, que eso es prioritario por temas de seguridad, por temas también de alumbrado a las mismas familias en los albergues.
las vías terrestres. Las vías, ustedes saben que son muy importantes para el traslado de lo que es la asistencia humanitaria. Entonces también si hay vías bloqueadas, hay que buscar cómo hacer intervenciones para desbloquearlas. Y lo que es las comunicaciones, ¿no? Ya sea un celular, ya sea un teléfono fijo, o internet, o ya, como les decía, en última instancia, los radiocomunicadores, ¿no? Entonces, todos estos servicios son indispensables y que se tienen que restablecer lo más pronto posible. Asimismo, Atención también, hospitalaria. perdón, no te escuché. No, decía la atención hospitalaria también. Claro, pero eso es en la respuesta, lo vimos en el anterior, ¿no? En la rehabilitación también se da lo que es la normalización progresiva de los medios de vida. Ustedes saben que hay familias que quedan sin nada. Hay lugares donde yo, por ejemplo, a mí me ha tocado, he tenido la experiencia de que hay sitios donde se queda las personas sin su vivienda, sin su bodega, sin nada. O sea, se queda prácticamente, como decimos en el lenguaje coloquial, en la calle. Y entonces estas personas necesitan de un apoyo. Generalmente, a veces se dan bonos para poderlos, digamos, sostener en esos momentos, o también empleos temporales, para que puedan comenzar a reactivar su economía estas familias. También la continuidad de servicios es otro de los procesos que tienen que ejecutar los gobiernos regionales y locales dentro del sistema. ¿Por qué? Porque, como decíamos aquí, hay que restablecer el servicio, pero hay que dar continuidad. El sistema de agua, un ejemplo, puede ser que haya colapsado un reservorio y no se pueda llevar el agua por las tuberías, pero hay que darles el agua. ¿Y cómo se puede hacer? Una alternativa pueden ser las cisternas. Entonces, esa sería, digamos, la alternativa para poder llevar agua. Y también el sector privado se tiene que involucrar. Entonces, si ustedes se fijan, esto, digamos, es lo que debe de ejecutar sí o sí dentro de lo que es el sistema regional de defensa civil. Bueno, también les dejé aquí, ya se tiene un calendario de ocurrencia de peligros originados por fenómenos naturales en el país. Ya se sabe que de enero a marzo hay zonas que, aquí está la leyenda, a ver, veamos qué es el azul, hay lluvias intensas o fenómeno del Niño, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Ya también se sabe, por ejemplo, este amarillo, que hay déficit hídrico en estos meses, y ya también más o menos ya se tiene un registro de cuáles son esos departamentos. ¿De dónde sale todo esto? Del SINPAR, que es ese sistema que mirábamos ayer, que se utiliza para el registro de todas las emergencias o desastres a nivel nacional. Bueno, una rapidita aquí, introducción, la gestión del riesgo de desastre. A ver, vamos a ver acá. Voy a ir un poquito más rápido, creo que el tiempo ya nos está dibujando. Ahí, como les decía, a ver, que la gestión del riesgo es un proceso de adopción de políticas, ¿no? Tenemos la Política Nacional de Gestión de Riesgo, estrategias y acciones con la finalidad de proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y el Estado. O sea, la gestión del riesgo, esto es lo más importante, miren, esto es lo que busca, proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas. Ese es el fin de la gestión del riesgo. Entonces, ¿qué buscamos en la prospectiva? No genera riesgo. Hay normas y regulaciones y medidas prospectivas. En la gestión correctiva, ¿qué se busca? Reducir el riesgo, como le decía aquí a la colega. Cuando estás viendo el tema de los hospitales y quieres hacer una mejora a la infraestructura, estamos reduciendo el riesgo de ese centro hospitalario. Entonces, reubicaciones, pueden ser asentamientos, puede ser incremento de resistencia o también de la resiliencia. La gestión reactiva que busca minimizar los daños, pérdidas y recuperar servicios. ¿Por medio de qué? Instrumentos de gestión, alternativas de continuar el servicio, restablecimiento de la transitabilidad, el agua, la electricidad, etc. Los planes estratégicos institucionales, ustedes lo deben de haber escuchado y a lo mejor ya los conocen, también son parte para poder hacer la gestión del riesgo. Miren, aquí les presento algo rápido. Este es un lineamiento que tiene la política institucional de transporte y comunicación, o sea, del Ministerio de Transporte y Comunicación. Y dentro de su plan estratégico, ellos han incluido esta línea de trabajo, gestión del riesgo de desastre en los sistemas de transporte. ¿Y qué dicen ellos para poder hacer esta estrategia? Incorporar, dicen los planes y proyectos de la entidad del sector, la gestión del riesgo de desastre,
para reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y los servicios de transporte y comunicaciones y garantizar su continuidad operativa. A nivel nacional, lo que es el Ministerio de Transporte es uno de los ministerios que más ha trabajado el tema de riesgo. Porque si ustedes se fijan, cuando hay un deslizamiento y si la vía es de competencia nacional, llega a Provías descentralizado o llega a Provías nacional a dar esa respuesta para poder dar esa transición. Entonces, los planes estratégicos también tienen que alinearse con la gestión del riesgo de las áreas. Los componentes de lo que es el riesgo, ¿no? Hablamos siempre de peligro y vulnerabilidad. Entonces, hay un fenómeno en el territorio y hay peligros en el territorio. Estos pueden ser físicos, económicos, sociales o ambientales, o sea, son vulnerabilidades. Las vulnerabilidades son más, pero las más, digamos, generales son las ambientales, las económicas, las físicas y las sociales. ¿Y qué es la vulnerabilidad? Bueno, la vulnerabilidad es de todo lo que es elementos expuestos. Hay infraestructura social, hay población, hay medios de vida, hay infraestructura económica y hay servicios en un territorio, ¿no? Pueden haber otros elementos expuestos. Y esta suma de estos dos, de lo que es el peligro y la vulnerabilidad, ¿qué me va a dar? Escenarios de riesgo. Eso es lo que me va a dar el riesgo. La suma del peligro que impacta en una zona X y qué es lo que tengo en esa zona en cuanto a elementos. Y eso me va a dar el riesgo. Entonces, ¿qué es el peligro? Esta es una breve introducción porque después ustedes en los próximos módulos les van a dar digamos, con mayor detalle estos temas. Es la probabilidad de que un fenómeno físico potencialmente dañino de origen natural o inducido por la acción humana se presente en un lugar específico con cierta intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencia definida. Por ejemplo, ¿cuáles peligros se han identificado en el Perú? Sismos, tsunamis, inundaciones, movimientos en masa, heladas, friajes, volcanes, o sea, vulcanismos, incendios forestales. Esos digamos que son los más comunes que se han identificado en el país. Entonces, el peligro, se hace una identificación del peligro. ¿Y cómo yo le hago esa identificación del peligro? Bueno, hay registros que se dan en un determinado distrito o provincia o gobierno regional. Y por ejemplo, esto que vemos aquí, inundación en el distrito de Ipañari, inundaciones en el norte del Perú y deslizamiento en el distrito de Cuenca. Entonces, esas identificaciones de estos peligros, como les decía, lo hacen las entidades técnico-científicas. Entonces, aquí también se puede hacer otra identificación de peligros. Vemos aquí, miren, es una línea de tiempo donde, por ejemplo, el gobierno regional de Ancash comenzó a ver cuáles eran los peligros más frecuentes en esta zona. Y se dieron cuenta de que, por ejemplo, hubo un aluvión, ¿no? En la laguna Palpacocha en 1941. Hubo un oleaje de deslizamiento del material morrénico de lo que son las lagunas. Ustedes saben que en esta zona hay varias lagunas. También hubo una declaratoria de emergencia por la laguna también. Miren, aquí llevan el registro ellos. En el 2017, de igual manera, el fenómeno del Niño Costero, de tantas lluvias, también afectó a algunas lagunas. Y también hubieron avalanchas en el 2017. Entonces, todos estos registros los llevan tanto el gobierno regional como local en el CIMPA. Y el COE nacional es quien los consolida, y ahí ustedes pueden encontrar esta información detallada de la ocurrencia de todos los desastres que van a haber en el país. Y así se identifican los peligros también. ¿Cómo se caracteriza un peligro? Bueno, los peligros se caracterizan de acuerdo a la zona, o sea, de acuerdo a la susceptibilidad que hay en una zona geográfica. Puede ser que en una zona sea propensa o sea susceptible a huaicos. Miren, esta es una cuenca, esta es una quebrada seca, como se le llama. Cuando hay lluvias intensas, esta parte de arriba se va a llenar y va a producir el huaico. Esto ya se tiene caracterizado, inclusive por medio de las evaluaciones de riesgo, estimaciones de riesgos, ya se ha, digamos, incluso delimitado cuál es esta zona donde va a afectar. En este caso, ustedes se fijan, baja por aquí ven aquí en la de la derecha, en la imagen de la derecha, cómo se da el flujo. Todo esto es donde baja, ¿no? El flujo de delitos o huaico, y
e impacta en esta zona que ya hay vivienda. Pues esto es caracterizar el peligro. Aquí también hay otra caracterización de otro peligro, en este caso lo ha hecho, si no me equivoco, a ver, claro, no, perdón, el IGP. Aquí lo hizo el IGP, esta caracterización, y de qué es esta caracterización del volcán Mystic. Ya tienen definido hasta dónde podría llegar el flujo de la lava, y qué zonas podrían estar, digamos, más propensas, y cuáles serían esas zonas de alto peligro, de peligro medio y de peligro bajo, en cuanto a lo que es la erupción volcánica. El otro término es la vulnerabilidad. ¿Y qué es la vulnerabilidad? Es la susceptibilidad de la población, decíamos, la estructura física, las actividades socioeconómicas, de sufrir daños por la acción de un peligro ambiental. O sea, impactan, ¿no? Ustedes saben, la lluvia entró y provocó un desastre. Hubo una lluvia y se llenó la parte alta de una cuenca seca, se llena la quebrada y se viene el flujo de detritos y comienza a hacer desastre en la parte baja. O hay un sismo y como las viviendas no cumplen con la normativa, entonces posiblemente lo que va a haber es muchas viviendas colapsadas. Entonces, ven ustedes aquí, por ejemplo, esta foto es de Lima. Este es el Cerro La Milla, el Distrito de San Martín de Porres en Lima. El incremento de la demanda de viviendas, servicios sin planificación incrementó esta vulnerabilidad. Miren acá, las viviendas prácticamente están en zonas de ladera, eso lo vemos pues en todo el país, ¿no? Pero no se ha hecho la planificación urbana adecuada, no se ha hecho, digamos, un control urbano que permita que la población pueda asentarse en zonas más seguras. También ven esta otra foto de abajo, miren, esto fue Cusco, creo que aquí hay personas de Cusco, y ustedes recuerdan en esta provincia, provincia de Chumbivilcas, el distrito se llama Yusco, y es la comunidad de Luto Cuchuco. Aquí lo que hubo fue una reptación de suelo. Cusco y todas las sierras son zonas donde llueve mucho, ¿no? Y con el tiempo los suelos se van saturando de agua. Y llega un punto en que va a haber reptaciones de suelo. ¿Qué le llamamos reptación de suelo? Es al movimiento en masa, pero lento, que no se nota. Pero de un día para otro, esta comunidad amaneció así. Entonces, a veces desconocemos el peligro, ¿no? Y entonces las personas también pues tienen sus chacras, sus viviendas y todo, y a veces posiblemente puede haber también desastre. Entonces, a eso le vamos a llamar la vulnerabilidad. Estas personas eran vulnerables a este tipo de peligro, que este peligro no se conocía, pero y se dio de un día para otro. Entonces, aquí vemos un mapita de vulnerabilidad, ustedes pueden verlo, que hay vulnerabilidad muy alta, media y baja. Y eso tiene que ver con los elementos expuestos, la vulnerabilidad en las viviendas, el tipo de material que son construidas, los hospitales, los colegios, y todo lo que es elementos expuestos acá. Bueno, aquí vemos también lo que es, digamos, el riesgo, es el peligro, más la vulnerabilidad nos va a dar riesgo. Este mapa a ver, vamos a ver, claro. Este mapa es un peligro, supongamos es peligro por lluvias intensas, no. En toda esta zona se inunda. Y en esta zona está ubicada todas estas viviendas. Pero estas viviendas, hay unas que son de material noble y hay otras que son pues, de repente de madera o puede ser de esteras. Y entonces, esta vulnerabilidad con este peligro de inundación, ¿qué es lo que me puede resultar? ¿Cuáles serían mis zonas de riesgo? Entonces resulta que mis zonas de riesgo es donde mi infraestructura o mi población es más vulnerable, ¿no? Entonces, vamos acá rápido. Entonces, ¿qué es el riesgo de desastre? Son todos aquellos escenarios que se nos pueden presentar cuando impacta un peligro y tenemos elementos expuestos que podrían sufrir un daño. Entonces, aquí vemos otro mapa, riesgo de desastre, de vulnerabilidad. Vamos a pasar rápido esta parte. Bueno, aquí terminamos. Y bueno, al determinar los niveles de riesgo en las áreas geográficas analizadas, permite a los 3 niveles de gobierno orientar las acciones estratégicas de la gestión prospectiva y correctiva para la protección de la población, sus medios de vida e infraestructura. Como les decía al inicio, no necesariamente hay que esperar el desastre, no, la emergencia para hacer algunas intervenciones. Desde antes se puede ir haciendo intervenciones de reducción del riesgo.
porque de prevención ya, digamos, hay zonas que ya no es posible hacer prevención del riesgo, sino que lo que se puede hacer es reducción del riesgo. Entonces, Ingeniera, no sé, disculpe. ¿tienen alguna consultita para Sí, que ya pasen al examen? Digan. Ingeniera, disculpe, los datos de cómo establecer la vulnerabilidad como población, estructuras, viviendas, ¿de dónde lo podemos sacar? Ya, a ver, lo que es todos los elementos expuestos, hay, digamos, del INEI, información en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Ahí se han registrado, ¿recuerdan cuando nos censaron que se preguntaba? Bueno, no preguntaban, a veces sí, porque si era visible no lo preguntaban, si la casa era de material noble, qué tipo de techo tiene, qué tipo de piso tiene, si las familias cuentan con servicio de agua, electricidad, todo eso se registra cuando se hace un censo. Y esa información la van a encontrar ya, lo que está por distrito, región, comunidad. Llega hasta un nivel de comunidad, pero también esta información, si es que los gobiernos locales, en el caso de las provincias y distritos, tienen sus catastros, allí van a encontrar también esta información en los catastros municipales, de distritos y provincias. Gracias. Bueno, no sé si hay una preguntita más, si no, a ver, ya estamos con Kiromi, creo que pasamos al examen Kiromi, si no hay una consultita más. Ya, Kiromi, ¿estás? Hola. No me escuchan. ¿Me escuchan ustedes? Sí. Ya. Ingeniera. Aquí está Sí, Kiromi. Bueno, fuerte y claro. Sí se le escucha. les he dejado un examen, son 10 preguntitas, son preguntas de selección múltiple, no está difícil, es todo lo que hemos conversado en estos 2 días. Entonces los dejo con Kiromi, para que ya ella dé las indicaciones para el examen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, ingeniera. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas Bien. noches. Por favor, no se Buenas vayan a noches. retirar. A ver, por favor, me escuchan, atentos. Luego no vayan a cometer algún tipo de